Donald Trump atraviesa una de las crisis más graves de su presidencia. Protestas multitudinarias contra su violenta lucha contra la inmigración, ciudadanos estadounidenses asesinados a plena luz del día por agentes federales, aumento de la inflación y del costo de vida y una división en su base MAGA por su política guerrerista. Pero ¿cuáles son las causas profundas de la fractura social en los Estados Unidos? Bienvenidos todos a Atramentum. En esta emisión, Adolfo León y Guillermo Federico analizan las claves para entender la gran crisis de la América de Donald Trump. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adolfo. Y buenas noches a ese grupo selecto de contertulianos que nos acompañan en el Atramentum de hoy. Esta noche vamos a discutir el tema de Estados Unidos, las tensiones que no se veían hace mucho tiempo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales a raíz de las acciones de agentes federales como el ICE y la Patrulla de Fronteras, que durante estas 2 últimas semanas han asesinado dos ciudadanos norteamericanos a la vista de todo el mundo, con cámaras grabando, y eso ha generado una profunda indignación, una división que se suma a otros problemas como la situación económica o como las divisiones políticas, una fractura que hace que algunos piensen ya en el principio o en la potencialidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Es un tema vasto, así que Federico, ¿por dónde quieres empezar? Adolfo, quiero empezar por un cable, una noticia que encuentro en la Associated Press, la agencia de noticias AP. El título de esta noticia es: Trump enfrenta creciente repudio social por medidas contra la inmigración. En este artículo de prensa nosotros encontramos que el Partido Republicano está aumentando la presión al presidente Trump. Igualmente, el establishment, todo el sector empresarial de Estados Unidos. Este sector empresarial de Estados Unidos, distintas empresas, desde Apple hasta empresas de otras inclinaciones ideológicas, si quieres decirlo, también se han sumado a la presión contra el presidente Trump. Y lo más importante de todo, en mi opinión, es la fractura que se da al interior del movimiento MAGA, del Make America Great Again. Porque ha habido críticas de parte de importantes figuras. Una de esas figuras, por ejemplo, por nombrarlas y que se nombran aquí en el artículo, como podemos ver, es Joe Rogan, el podcaster que ha sido tan importante para este movimiento y para este fenómeno electoral que significó Donald Trump. Entonces, te invito a hablar al respecto. ¿Tú crees que hay efectivamente una fractura definitiva en la base electoral de Donald Trump, de su movimiento político? Empecemos por el principio, si me permitís. Las acciones de ICE, esta policía de inmigración y de aduana de los Estados Unidos, que no es una creación de Trump, es una fuerza federal creada en el 2003 a raíz de esta atmósfera del atentado a las Torres Gemelas y la persecución de la migración potencialmente terrorista, lo cual es una asociación extraña. A veces es a su vez migración, inmigrantes y terrorismo. Por lo tanto, es una fuerza que ya tiene un prejuicio en su acción. Es decir, ella busca inmigrantes porque ella persigue a su vez el terrorismo. Esa asociación ahora vuelve con mucha fuerza. La patrulla de fronteras asesinó a Alex Pretty hace una semana. La Patrulla de Fronteras es otro organismo federal, pero que es mucho más viejo, es de 1924, y la Patrulla de Fronteras actúa generalmente contra delincuentes muy violentos, y tiene ella misma una reputación de ser muy violenta. No hay control sobre estas dos instituciones porque Trump también ha reducido ese control, y por lo tanto actúan en una especie de sombra y de impunidad que las protege. El problema es que ahora han llegado a un límite en el que son los ciudadanos de Estados Unidos, los propios ciudadanos de Estados Unidos, que sufren esta paranoia de una fuerza que actúa oculta, sin insignias, sin forma de que los ciudadanos interactúen con ellas,
para poder después denunciar acciones que van contra la ley. Y por lo tanto está creado un clima muy, muy serio en Estados Unidos, sobre todo porque la última muerte de Alex Pretty ha llevado a que el propio movimiento de la derecha de Estados Unidos que apoya el porte de armas se vea en la contradicción de justificar el asesinato de ese hombre solo porque portaba un arma que nunca sacó y, y que nunca amenazó a los policías. Esa situación es la que ha llevado ahora a la defensiva a Donald Trump. Como ves, eso genera un problema y antes de ir a la división de MAGA, vemos que hay ya al interior de las fuerzas republicanas, no solo en las demócratas que están contra y que han estado contra este tipo de acciones, sino en las huestes republicanas, donde ya se empieza a ver que las primeras reacciones para justificar este tipo de acciones dentro de Estados Unidos sobrepasaron completamente los límites de lo que es justificable. Es decir, son justificaciones que van contra el derecho fundamental de los ciudadanos y sobre todo contra las principales enmiendas. Ya no estoy hablando solo de la primera enmienda de la libertad de expresión y religiosa que hace rato ha sido completamente desacralizada no solo por esta administración, sino otras, sino el hecho de que ahora van a la segunda enmienda, es decir, a la enmienda que protege el derecho de los ciudadanos a portar armas. Yo creo que esto es muy importante que lo aclaremos porque esa segunda enmienda ha sido uno de los núcleos ideológicos de este movimiento MAGA, pero no solo del movimiento MAGA, sino también de todo este movimiento conservador o de derecha de Estados Unidos. Para ellos es muy importante este asunto y se ha hablado mucho, eh, se ha hablado mucho de que la segunda enmienda te permite enfrentar a tiranos y te permite al pueblo defenderse a sí mismo de ese ente opresor que es el Estado, del cual ellos no son muy, muy amigos. Esto me recuerda un poco a la conversación que tuvimos en otro Tramentum sobre la doctrina Monroe. Y en esa doctrina Monroe, de nuevo, uno podía ver en esa doctrina de uno de los padres fundadores de Estados Unidos o de la época de los padres fundadores, de esa defensa de la libertad y esa defensa ante la opresión, que en ese momento era la opresión de parte de los europeos, pero en este momento es una opresión de parte del gobierno. Entonces yo creo que eso debe chocar muy fuerte en el corazón de ese movimiento y no es una poca cosa. Yo creo que debe estar despertando en en grandes líderes de ese movimiento MAGA una gran desconfianza de parte del presidente Trump Yo, o hacia el yo creo, presidente Trump. Yo creo que tienes razón, solo que hay una parte que dejas deslizar ahí en lo que estás diciendo, que no sé si es del todo justa en la medida en que este tipo de situaciones ya se han dado en Estados Unidos con cierta fuerza. Es decir, no es la primera vez que Ah, tenemos cierto, agentes federales. con la población negra, por ejemplo. Sí, pero no solo, o sea, si tomas todo el siglo XX, tú tienes en materia de migración, cuando ¿te acuerdas del famoso Red Scare, el miedo a los comunistas, el miedo rojo? Ese Red Sí. Scare permitió también una cantidad de acciones violentas, casi en violación de la ley, como entre 1919 y 1920 con lo de las deportaciones Palmer. No sé si te acuerdas de esas deportaciones Palmer que fue para sacaron italianos, europeos de todo tipo, eslavos, atacaron a toda la migración en Estados Unidos bajo el pretexto de que los comunistas estaban infiltrando el país. Pero Adolfo, pero Eh, entonces dime cuál es la diferencia ahora con lo que está pasando. O sea, ¿por qué ha levantado tanta ampolla en el movimiento MAGA y no solamente en el movimiento MAGA, sino en voces conservadoras que no necesariamente son de MAGA? ¿Qué es lo diferente esta vez? Porque si tú ves, Federico, tanto eso que te estoy contando como lo que vendría después en el caso del macartismo, cuando se persiguió también personas De en nombre izquierda en de, los de años la guerra, 50. sí, en nombre del comunismo,
de la lucha contra el comunismo, tú tienes ese Red Scare que es el gran miedo que acompaña a todo el mundo y que le sirve para justificar, como pasó después de los atentados de las Torres Gemelas. Es tan fuerte el miedo, es tan fuerte ese terror, es tan fuerte esa mitología del otro espectral que está por toda parte, que tú aceptas una cantidad de medidas que no aceptarías en otras circunstancias. Obviamente el tema que está de moda en este momento en todas las redes sociales y en los medios de comunicación, que es la liberación de los archivos de lo que se conoce como Epstein Files, los archivos de Epstein. Y estos archivos de Epstein los traigo a colación y quiero mostrar esto porque para mí va en la misma onda. Es ese mismo, es una serie de sucesos que han venido aconteciendo en la política estadounidense que están lastimando al presidente Donald Trump. Están erosionando el apoyo que él tiene en su base conservadora. En este caso de los Epstein Files tenemos otro tema muy importante que es el tema de la violación de los niños, que para ellos ha sido casi una de las prioridades y que Trump mismo usó como tema de campaña en contra de los demócratas y hoy se ve implicado por eso. Entonces yo creo que esto ha dado un golpe gigantesco a la credibilidad de Trump y el hecho de que ambos sucesos políticos se estén dando más o menos en la misma semana, más o menos los mismos días, es terriblemente grave para él, ¿no crees? Yo estoy de acuerdo con vos en el hecho de que desde fuera no vemos la gravedad, el peso que tiene la cuestión de los Epstein Files, de los archivos de Jeffrey Epstein, el peso político y social que tiene en Estados Unidos, que de hecho es el principio de la fractura del movimiento MAGA. El que el gobierno de Donald Trump hubiera dado un giro de 180 grados para impedir revelar unos archivos que él mismo había denunciado como ocultados deliberadamente por los demócratas, ese viraje creó una sensación de malestar al interior de su propio movimiento MAGA. Pero los Epstein Files no solo están ligados con la pedofilia, obviamente que ahí toca lo de la pedofilia, pero hay un segundo renglón que es muy, muy fuerte como tema, y es la presencia de Israel. El hecho de que los Epstein Files estén conectados a la presión o al lobby israelí en Estados Unidos, es decir, el hecho de sacar o no sacar sacar a la luz ciertas revelaciones de ciertos archivos de Epstein, eh, por presiones del gobierno de Israel, esa ha sido realmente la cuestión de fondo que ha movido el asunto. Yo vi ayer una... Podemos decir cuál es la prueba para que podamos decir que existe realmente una presión de Israel, porque es una pregunta legítima que podría hacer cualquier ciudadano. ¿Cómo sabemos que Es, Jeffrey Epstein estaba trabajando para el gobierno? ¿Podemos contar esta, esto a nuestros pero, tertulianos? pero, a ver, esta es una cuestión, Federico. Lo que tenemos en lo que ya se ha revelado son indicios muy serios de que hay una conexión entre Epstein e Israel. Pero eso es parte de la investigación, quiero decir. Que Epstein reciba agentes del Mossad en sus apartamentos de Nueva York, que maneje cuentas, que distribuya dinero a nombre del gobierno israelí para esos agentes, que reciba a los ministros al primer ministro israelí cuando llega a Ehud Nueva Barak. York, Ehud Barak, en aquel entonces, pero que sobre todo tenga tanto poder, porque uno puede pensar que es solo un proxeneta o un pedófilo, pero ¿y si fuese un poco más y que esto tuviera una envergadura más grande? Porque tú tienes a Epstein, que puede preparar citas secretas entre Putin y Ehud Barak para discutir temas como el de Siria. No tiene ningún sentido que un proxeneta y un buena vida de Nueva York tenga semejante poder para que tome a uno de los dirigentes más importantes del mundo, que es Putin, y lo ponga en contacto con otro dirigente poderoso, que es Ehud Barak, para reunirse a discutir este tipo de asuntos. Cuando ves que Jeffrey Epstein tiene relaciones importantísimas con los Rothschild,
la corona británica, etcétera, y que tú ves que era un hombre completamente protegido en Estados Unidos y que tenía relaciones no solo con los presidentes, sino con figuras, personalidades de la, de la tech y de la economía en general en Estados Unidos, tú ves que hay algo más allí. Pero lo que estoy diciendo no es una, es decir, no estoy diciendo aquí que ya se investigó y ya se probó. De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de decir que ya acabó los Epstein Files. Pero No imagino, hay imagino nada. que eso no importa porque el rumor quedó entre toda esa población No, conservadora yo, estadounidense y para ellos ya les quedó grabado en la cabeza que eso es lo pero, que es un hecho, ¿no? pero es que es más grave que eso, Federico, porque la cuestión es que yo, por ejemplo, soy un convencido que Epstein no era solo un proxeneta. Con toda la información que hay, inclusive con lo poco que he visto de lo que han revelado ahora, Epstein era mucho más que un proxeneta. Y yo te iba a citar, es el caso del artículo, perdón, este fue un informe de France 24. Francia 24, que es un canal oficial francés, hablando de que Epstein era efectivamente un agente, pero ¿sabe de quién? De Rusia. Es decir, que todo este juego de tener informaciones sobre todo el mundo, porque de eso se trataba, tú tenías fotos y poder sobre todo el mundo, ¿para qué sirve eso? Chantajear, ganar favores, direccionar decisiones. Es decir, yo estoy aquí no metiéndome en la cuestión del complotismo, estoy simplemente señalando que hay una cantidad de cuestiones muy raras, muy serias al interior de esos archivos que no se han investigado y que no se van a investigar porque acaba de decir el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, que ha liberado los últimos artículos y que ya ha cumplido con todo y que se cierra el caso. Eso es una afrenta para todo el mundo. ¿Me entiendes? Así que yo cuando me refiero a esto, el problema de la división de Maga no está solo en torno a la pedofilia, sino al hecho de que el gobierno esté escondiendo o protegiendo un país, un tercer país, en este caso Israel. Ese ha sido el problema, porque la presencia del lobby israelí reconocido por el propio Trump cuando habla de que decisiones internacionales como reconocer Jerusalén o como apoyar irrestrictamente a Israel en esta masacre colectiva de los palestinos en Gaza, la hizo eh, digamos, porque un pajarito del lobby israelí le cantó al oído. A eso se suma la situación que tú has puesto, que es este movimiento del ICE. Y cuando tú ves que figuras como Joe Rogan, Candace Owens, Tucker Carlson, personajes de peso que apoyaron a Trump, ahora están cuestionando ciertas decisiones de Trump, ciertas acciones de Trump, pero la mayor parte de todo es por este lazo que no se ha querido investigar, porque ese es el problema, que no se haya querido investigar entre Israel y el caso Epstein. Hay un tercer factor a tener en cuenta y este factor es el factor económico, principalmente causado por la inflación, el índice de precios al consumidor, que si tú te entras a mirar las cifras, aquí las podemos mostrar, son aproximadamente el 3%, según las cifras oficiales. Precisamente esto fue una de las causas de las fricciones que hubo con esa base MAGA. Pero no sé si te acuerdas que por allá en noviembre hubo una pelea entre la congresista Marjorie Greene Taylor y Green. Donald Trump, Ujú. que ella fue una de las principales colaboradoras y una de de las personas que estuvo desde el inicio con Donald Trump. Pero hubo una pelea, en parte hubo una pelea por lo relacionado por la guerra de Israel y Gaza, es decir, que ella también estaba tocando el tema de la influencia israelí en el gobierno de Donald Trump, pero también eh, el hecho de que ella básicamente estaba acusando a Donald Trump de mentir a los ciudadanos estadounidenses, de hacerles gaslight en lo que tenía que ver con el tema de inflación. Ella decía que ella es una mamá, que es una mamá que va a mercar y que cuando merca ya se da cuenta que el precio de todos los alimentos se ha duplicado. Y eso llevó a una pelea entre ellos. Ella terminó renunciando al Congreso y ahora es una de las mayores críticas del presidente Donald Trump. Pero yo sí creo que hay cierto factor de verdad, independientemente de si la inflación subió 3%, que ya de por sí es un nivel alto para Estados Unidos, o si ha subido mucho más, y si de verdad se están maquillando las cifras de inflación.
El hecho es que eso es lo que les importa a ellos. Y para mí esto es importante. Por ejemplo, en el caso de una hipotética guerra con Irán, el precio de la gasolina sería una de las principales cosas que se dispararía, más que se duplicaría, se triplicaría o se cuadruplicaría solamente ya hemos hablado de otros atramentos, el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde comercia todo el petróleo. Entonces, este es el tercer factor que está generando bastantes fisuras con su movimiento MAGA. Sí, ese es un factor clave porque la gente no come solo de discursos de Donald Trump. Es decir, hay gente que va a los supermercados y ve que ya no puede hacer las compras, que ya no puede llenar el tanque de su vehículo. Esas son cosas reales, Federico. Es decir, aquí no estamos hablando de que Trump pueda mentir y mentir sobre las cosas que la gente ha visto. Porque en el caso de los asesinatos del ICE, tuviste con qué facilidad se mentía, aunque se tuviera la evidencia física del video, que en ningún caso, ninguno de los tantos videos que había allí respaldaba las mentiras del gobierno. Precipitadas, apresuradas, todas coordinadas, pero todas completamente falsas e inexactas en cuanto a lo que se vio en los videos. Para que veas que en el caso de la economía, tú también puedes mentir y mentir, pero sin embargo, tú estarás siempre confrontado a la realidad de las personas que día a día van a comprar y que ven su capacidad de compra reducida completamente. Cuando vos tocas un problema muy, muy interesante, que es la cuestión, por ejemplo, del petróleo, estás tocando a su vez este entramado que hay entre la economía de Estados Unidos y la economía del mundo. Entonces, el problema es saber qué impacto tuvo esta desbandada de los aranceles como arma que ha impuesto Donald Trump, porque al final los aranceles a ciertos países que venden ciertas cosas que con los consumidores estadounidenses deben pagar ese sobrecosto. Hay que saber cuál es el impacto de eso real en la economía. Lo que me gustaría que tocáramos es el hecho de que Donald Trump juega siempre mirando hacia el interior, pero ese mirar Mm, al interior le hace tomar decisiones al exterior. Y por eso todo este juego con las guerras, todo este Eso juego es mediático importante. es tapar una cosa con otra, porque dentro de Estados Unidos todo se mueve en un mismo ámbito, en una misma dimensión. Y hay que ver. Yo creo que nosotros como latinoamericanos o como hispanohablantes o la gente de España no está muy acostumbrada a este tipo de cosas porque nosotros no, las medidas o las políticas que se adopten al interior de un país no afectan la geopolítica mundial de la manera como sucedería en el caso de China o en el caso de Rusia o en el caso de Estados Unidos. Pero eso es importante, eso es una pequeña sutileza que hay que tener en cuenta porque todo lo que se hace en Estados Unidos internamente obedece a esa correlación. Es imposible separar lo que sucede afuera y lo que sucede dentro de Estados Unidos. Podemos usar esta reflexión como punto de partida para meternos un poco en algo que está pasando internacionalmente y que creo que también afecta mucho la política interna de Estados Unidos. Y es lo que, por un lado, quiero tocar el tema del oro que ha venido cobrando mucha fuerza recientemente con China y el tema de la deuda de Estados Unidos y el tema de la deuda japonesa y el tema de la compra de deuda, la compra de bonos o la compra de tesoros. Pero hay que explicar por qué eso es importante, Federico. ¿Por qué? Ujú. Porque si no nos parecería que hay una cuestión por allá en China y por allá en Japón, ¿sí? De la cual Cierto, está cierto, interesado cierto. Trump. Pero ¿en qué tiene que ver eso con la situación económica de los Estados Unidos? Y, Y digámoslo de una vez, qué tiene que ver con la inflación? ok, Ese asunto aquí de la deuda y de la compra de dólares. la primera cuestión para entender es la cuestión del dólar en sí. ¿Qué es lo que significa el dólar? Para Estados Unidos, el dólar es el mecanismo de dominación mundial. Y ese dólar está vinculado a su fuerza militar, pero está vinculado por una necesidad histórica que si quiere podemos explicar, pero el dólar es la verdadera arma. Y el problema es que la situación actual ha debilitado el dólar. Y lo ha debilitado por las mismas acciones que Estados Unidos ha tomado al convertir el dólar y su monopolio del comercio mundial
como un arma contra aquellos que lo Explica, usan. porque Es antes era que un arma escondida, por decirlo así. la cuestión es esta. Primera y Segunda Guerra Mundial le permiten a Estados Unidos establecerse como la primera potencia del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial todavía faltaba la depresión, todavía tú tenías un dólar vinculado al oro, tenías todo lo de una moneda normal. Cuando Sin, decimos em- vinculado al oro, queremos decir que tú tienes que tener lingotes de oro en una bóveda de seguridad en tu banco, Físicamente, sí, y el dinero de tu papelito, tu billete, depende de claro. estar respaldado con esas reservas de esos lingotes de oro o de Tú, plata, que, por ejemplo. claro, es decir, todo billete es una deuda. Es decir, tú el billete, si decía $1, eso era $1 oro, es decir, él estaba vinculado al oro. Tú podrías legalmente ir al banco y que te cambiaran ese billete por una cantidad de oro, el cantidad de oro equivalente. Eso en teoría, ¿entiendes? Ya nadie va a preferir tener el oro físico porque con eso no puedes comprar el pan en sí. Tú utilizas este billete, pero ese billete es una garantía que hay detrás de él. Y esa garantía era antes física. Entonces llega la Segunda Guerra Mundial y llega la época de lo que llamamos el Bretton Woods. El Bretton Woods es, después de la Segunda Guerra Mundial, tú tienes una situación económica devastadora, entonces tú tienes que buscar mecanismos para que esa vaina se levante lo más rápido posible. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estados Unidos tiene una economía tremenda, es decir, produce, antes se había endeudado en oro para reactivar su economía y ponerla al servicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez ganada esa Segunda Guerra Mundial, ¿qué vamos a hacer con todo este aparato industrial? Pues ponerlos al servicio de la producción de bienes de consumo. Y ellos lo que hacen es, pues como la situación está tan grave en Europa, pues lo que se hace es utilizar una moneda relativamente estable que es el dólar. Ese dólar se fija a una cantidad de oro, es decir, se fija el precio del dólar al oro. Y ese dólar vinculado al oro, lo que hacían las otras monedas era pegarse al dólar, que ya tenía esa relación fija, ¿ves? Con el oro. Y entonces eso generaba una estabilidad. ¿Y luego qué sucede con el presidente Richard Nixon? Porque Ahora, esa es la que vamos. Todo el mundo creía que Estados Unidos era una bella persona, que hacían todo esto por el bien de la humanidad. Y de hecho funcionó muy bien. ¿Sabes quién fue la primera persona que se dio cuenta que eso no estaba funcionando así? Charles de Gaulle, el presidente de Francia, el general, el héroe, ¿sí? el El héroe de héroe, la el Segunda héroe de Guerra la Segunda Mundial. Guerra Mundial. Charles de Gaulle, en un discurso en 1965, dijo, o sea, anticipa, ese de Gaulle era un tipo que preveía. Dijo que Estados Unidos lo que estaba haciendo era montarse en los hombros del mundo para que el mundo comprara sus dólares. Ellos ya no tenían que producir bienes porque todo lo pagaban con billetes que ellos mismos producían. Es decir, si yo necesito comprar algo y yo tengo la impresora de billetes, a mí no me cuesta nada imprimir billetes, ¿ves? Y eso es lo que De Gaulle vio, que lo que estaba haciendo Estados Unidos era tomar ventaja de esa situación. Y por eso mandó todos sus barcos, ¿ah? Mandó hasta barcos de guerra para recuperar el oro físico, porque en aquella época todavía el dólar estaba vinculado al oro. Y, ¿sabes? Sacó tres Y mil toneladas de Inglaterra y de Estados Unidos. Y en una se las operación llevó para... secreta. En una operación, bueno, ni tan secreta Y, porque una parte se vio porque quería dar ese espectáculo y sus discursos fueron abiertos. Pero sí, tienes razón en que la operación de todos de ese mundo de barcos que fueron hasta Inglaterra y que fueron hasta Estados Unidos para recuperar toneladas de oro, sí, eso se hizo bueno, secretamente, y qué pasó? obviamente. ¿Y qué pasa después Bueno, cuando se después lo rompe ese que... sistema? Porque tú sabes que hay un problema. Si yo emito muchos billetes, llega un momento en que la gente se pregunta, hola, ¿hay tanto oro para respaldar estos billetes? Y la siguiente es, pero si yo no emito muchos billetes, la gente no va a tener liquidez. Eso es un dilema que se llama el dilema de Triffin, creo, que era un economista de principios del siglo XX que manifestaba que una misma moneda nacional no puede ser la moneda del mundo. Entonces, con este problema que llegó a ese punto de que si todo el mundo venía a convertir sus dólares en oro, no había suficientemente oro para todos, pues lo solucionó Richard Nixon en 1971 diciendo, ya amigos, el dólar no está vinculado al oro. Por lo Y tanto, acabó con el sistema Bretton y Woods. acabo con sistema de Bretton Woods, pero de una. Ahora, lo que tú te debes preguntar es por qué siguieron si lo que significaría de base es que esa moneda ya no tiene ningún valor real. Pues porque el sistema funcionaba, era muy práctico, Federico.
Y si vos tenés muchos dólares y de pronto decís que ese dólar no vale nada, vos también te tirás una bala en el pie. Entonces lo que todo el mundo hizo fue creer en eso. ¿Y qué utilizaban para reemplazar el dólar? Para decir que esa moneda tenía valor, el petróleo, Federico. Y ahí fue, porque lo que se Eso es lo crea que es se el conoce como el petrodólar. petrodólar entonces, Correcto, el correcto. petrodólar. Y ahí veníamos, Federico, con el petrodólar, lo cual ¿Y significaba qué, que y todas qué, las materias primas vos debías comprarla en dólar. Eso y es qué es una lo que gran pasa ventaja. entonces con Rusia, la guerra en Ucrania y ahora con China? En el momento en que cae la Unión Soviética y que Estados Unidos queda como el único jefe del mundo por allá en los años 90, pues se dedica a explotar el hecho de que es el jefe del mundo. Y a partir del 2000, de los años 2000, lo que hace es convertir el dólar en un arma. Ya no es solo soy bueno y doy, sino si ustedes utilizan lo mío, están bajo mis reglas, bajo mi jurisdicción, y lo que hace es que convierte el dólar en un mecanismo de dominación abiertamente. Eso es George Bush, eso no es Donald Trump. Que era un poco lo que quería hacer con Rusia, sacarlo de todo el sistema financiero Exactamente. mundial con la guerra en Ucrania. Durante la guerra en Ahí es Ucrania, ellos cancelaron a Rusia el sistema SWIFT, es decir, Swift. que básicamente ellos no pueden usar ese sistema del dólar. Y era básicamente una sentencia de muerte para Rusia, pero todos los demás países se dieron cuenta de que le podría pasar a todos ellos. Es decir, cualquier Esa país es la podría cuestión. ser atacado financieramente, podría ser cortado de este sistema. Eso, es decir, fue un golpe en el pie del propio Estados Unidos, porque al haber hecho Claro, esto con Rusia, era menester que Rusia cayera, era menester que Rusia se derrumbara y que Rusia claro. perdiera, pero no lo hizo. Y entonces esto envalentona o al menos le da la oportunidad a todas las demás potencias regionales o potencias mundiales, empezando por China, pero también va por la India y va por las potencias de Oriente Medio, que son potencias regionales. Y ellos se dan cuenta que en cualquier momento son ellos los que pueden ser destruidos financieramente por Estados Unidos. Y entonces Sí. ahí empieza ese nuevo movimiento de BRICS y esa nueva ola de querer abandonar ese sistema del dólar. Y precisamente por eso era que yo te mencionaba esta noticia de China y los dólares, porque China está sacando su dinero del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, China era uno de los principales acreedores de los estadounidenses, junto con Japón. Ellos son los dos países que más plata o que más dinero le prestaban a Estados Unidos. Pero una de las cosas que hizo Estados Unidos o la Unión Europea por orden de Estados Unidos fue haberse quedado con ese dinero prestado de los rusos que estaba invertido en Europa. Es que ese es el punto, Entonces, Federico. entonces China saca este dinero, pierde plata porque pierdes dinero, pero coge este dinero para comprar lingotes de oro. Entonces, eso es lo que me parece importante porque hay una gran acumulación de oro en la bolsa de intercambio de lingotes de Shanghai. Sí. Y entonces en este contexto, en todo este contexto, es que sucede esta noticia de esta semana del crash del precio del oro y de la plata, que cayeron 8% en el caso del oro y 40% en el caso de la Pero, plata. miremos cómo conecta esto con la situación ahora. Sí, Donald Trump está a la defensiva en su país porque siente que el dólar está siendo atacado. Y eso le obliga a tomar medidas como estos ataques con aranceles a otros países. Y esa cuestión se convierte muy delicada porque eso afecta también su propia economía y la posibilidad de cumplir las promesas económicas que había dado a su gente. Hasta ahí, yo creo que entendemos que esta situación externa tiene una consecuencia interna, sin contar lo del petróleo, que es también otra cuestión delicada. Es decir, cada movimiento que él hace para atacar un país, como ahora está haciendo con Irán, puede tener unas consecuencias catastróficas al interior de Estados Unidos al elevar el precio del petróleo. Él no quiere para nada eso. Otra de las cosas que se tocaron por fuera en esta cuestión de la guerra de Ucrania y que disparó esa cantidad de cosas fue el hecho de que se tocaron por primera vez en la historia las reservas federales, las reservas en dólares de un país. Es decir, las reservas eran algo sagrado porque venía desde esa época del Bretton Woods, pero aún así se mantuvo esa sacralidad durante el petrodólar. Es decir, tú no ibas si tú jamás prestas plata, a tiene que tocar. devolverla. Eso es un principio Claro, porque sagrado del el principio capitalismo. era eso. Ese era el principio y eso es lo que se ha tocado. Ahora imagínate tú que los saudíes saquen su plata de Estados Unidos o de Europa para meterlas en otra parte porque no confían ya, porque si te pueden quitar en cualquier momento tus activos, significa que no son tuyos.
Si tus reservas las pueden quitar por una decisión así, es que ya no son tuyas. En realidad no son tuyas. O sea que eso fue un golpe tremendo para la confianza en el sistema que ellos mismos se habían creado. O sea que yo lo que digo es, la situación en la que está ahora Donald Trump al interior es muy delicada porque tiene que lidiar no solo con las repercusiones internas de las decisiones externas que toma, sino porque ya no tiene la solidez y el respaldo que tenía antes. Su movimiento MAGA, que era con el que él contaba para mantener este tipo de acciones, ve que la situación económica no mejora y que el gobierno se alía con las personas que dijo que iba a atacar y a defenestrar del gobierno de Estados Unidos porque servían intereses que no eran intereses de Estados Unidos, sino intereses ajenos. Eso no ha pasado y eso ha debilitado a Donald Trump. Así que todo esto lo que yo veo es que un Donald Trump va a ser muy agresivo al exterior para tratar de ganar réditos al interior, pero que la situación económica es la que más le va a pasar factura, porque si no la sube, eso va a pasarle cuenta de cobro durante las elecciones del medio mandato. Y yo creo que tú puedes explicar por qué esas elecciones son importantes. Yo creo que sabes que si un gobierno como el de Donald Trump pierde la Cámara y pierde el Senado, es realmente un eunuco que no podrá hacer mucho durante los 2 años que le quedan en el mandato. Bueno, Adolfo, yo creo que ya dejamos aquí, pero muy interesante la conversación y creo que va a ser muy importante para nuestras próximas emisiones de Atramentum. Todo lo que suceda en Irán, todo lo que suceda en Cuba, que es uno de estos casos que tú mencionas de que Trump va a tener una política externa agresiva, así como lo hizo con Venezuela, va a ser una de estas movidas de lo que dijimos hoy, que no existe jugada política internacional de Estados Unidos que no esté conectada con lo interno. Ese es un buen final, Y, sí. y vamos a ver qué sucede en esta guerra con China y con los países del BRICS, que no es una guerra caliente o una guerra militar, sino realmente una guerra económica. Por lo que Bueno, estamos sí, hablando hoy, por el petróleo, correcto. por el dólar y por la deuda. Bueno, Federico, pues será un placer entonces que nos veamos la próxima semana. Habrá muchos temas. Este de los BRICS es un tema interesante, pero va a haber movimientos porque Donald Trump tiene que reaccionar y le gustan las películas de Netflix y seguramente sacará algo de la manga para tratar de atraer ese público, algo kabuki, algo que, que haga brillar en los ojos el poderío y dejemos de lado toda esta situación real de mala situación económica y de venta de intereses de los estadounidenses a potencias extranjeras. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Adolfo, buenas noches. Bueno, buenas noches, Federico. A la otra semana.